Fue una orden ejecutiva firmada dentro de la Oficina Oval, presentada al pueblo americano como un ataque de precisión diseñado para forzar a un aliado vecino a someterse. 90 días. Esa era la ventana. 90 días para que toda una industria nacional desarraigara sus hornos, sus laminadoras, sus fundidoras, sus cadenas de suministro, su fuerza laboral, y los reubicara al otro lado de una frontera internacional, o enfrentara un arancel del 50% sobre cada tonelada de acero exportada a los Estados Unidos, sin advertencia preliminar, sin canal de negociación paralelo, sin período de prueba. Solo una orden firmada que un abogado comercial de alto nivel describió, pocas horas después de su publicación, como el instrumento comercial más agresivo legalmente y más impracticable emitido por un presidente americano en 30 años. El objetivo era Canadá. El resultado esperado era la rendición. Pero lo que realmente se desarrolló en las 72 horas siguientes ha sido calificado por Warren Buffett como la trampa económica autodestructiva más devastadora de la historia comercial moderna. Y el hombre que tendió esa trampa no cayó en ella por accidente. Caminó hacia ella deliberadamente, con sus asesores oponiéndose a su alrededor, y la evidencia de lo que ocurriría apilada claramente frente a él. Esta es la pregunta que queremos plantearles antes de continuar. ¿Creen que los ultimátums económicos de este tipo, diseñados para forzar la rendición mediante presión concentrada pura, alguna vez funcionan realmente dentro de una economía global profundamente integrada? ¿O inevitablemente se vuelven en contra al acelerar exactamente la diversificación que estaban diseñados para prevenir? Dejen su respuesta en los comentarios. Porque lo que ocurrió después no es cuestión de opinión, es cuestión de registro histórico. Comencemos con el lenguaje preciso de la orden ejecutiva, porque los detalles revelan la incoherencia estructural que convirtió una amenaza en una trampa antes de que la tinta se secara. El arancel ad valorem del 50% se aplicaba a todos los productos de acero y derivados del acero importados de Canadá, con efecto en 90 días, a menos que la empresa productora hubiera iniciado un proceso de reubicación verificado para establecer operaciones de manufactura primaria en suelo americano. Esa disposición de reubicación requería compromisos vinculantes en 60 días, no 90, 60, selección de sitio, cronogramas de inversión de capital, planes de transición laboral, decisiones que valen miles de millones de dólares, decisiones sobre desmantelar y reconstruir infraestructura industrial que tardó generaciones en construirse, comprimidas en 2 meses. El arancel no se aplicaba solo al acero en bruto. Se aplicaba a cada producto que contuviera acero canadiense por encima de un umbral del 15% en peso. Piezas de automóviles, componentes de maquinaria, vigas estructurales, varillas de refuerzo, tuberías, rieles, electrodomésticos. Docenas de categorías de productos que los fabricantes americanos obtienen de proveedores canadienses todos y cada uno de los días. No había proceso de exención, no había periodo de entrada en vigor gradual, no había dispensa por dificultades, no había mecanismo para cumplimiento parcial, no había opción intermedia, reubicación o arancel, binario, absoluto, inmediato. Y aquí es donde comienza la autodestrucción. Los Estados Unidos no producen suficiente acero doméstico para reemplazar lo que importan de Canadá. Esto no es un argumento político, es un hecho físico, y cada persona que trabaja en el acero, construye con acero o financia proyectos dependientes del acero, lo entendió en el momento en que se firmó la orden. Canadá suministra aproximadamente el 40% de las importaciones de acero de América. No porque el acero canadiense sea más barato, aunque a menudo lo es, sino porque la producción de acero americana es físicamente incapaz de satisfacer la demanda americana a pleno volumen. Los Estados Unidos consumen aproximadamente 100 millones de toneladas de acero anualmente. Los productores domésticos suministran aproximadamente el 70% de esa demanda. Los 30 millones de toneladas restantes provienen de importaciones. Solo Canadá suministra 12 millones de esas 30 millones de toneladas importadas. No existe ningún escenario industrial basado en la realidad en el que las fundidoras americanas puedan aumentar la producción en 12 millones de toneladas en 90 días.
ni en un año, ni en 3 años. Construir nueva capacidad de producción de acero requiere miles de millones en inversión de capital, años de construcción, permisos ambientales, que por sí solos consumen entre 12 y 18 meses, y una fuerza laboral capacitada que actualmente no existe a la escala requerida. El arancel del 50% no incentiva la producción americana. Crea un déficit de 12 millones de toneladas sin ninguna fuente en el mundo, posicionada para llenarlo, en el plazo que la orden exigía. Los efectos en cascada de ese déficit no son teóricos, son calculables. Y los números son extraordinarios. 3 análisis económicos independientes proyectaron que los precios del acero americano aumentarían entre 35 y 60% en los primeros 6 meses de vigencia del arancel. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas estimó que el arancel añadiría entre $42,000 y $67,000 al costo de una nueva vivienda americana promedio, en un mercado inmobiliario donde la asequibilidad ya estaba en su peor nivel en 4 décadas. El Instituto Americano de Construcción en Acero advirtió que el arancel retrasaría o cancelaría definitivamente más de $200,000 millones en proyectos de infraestructura planificados: puentes, autopistas, sistemas de tránsito, hospitales, escuelas, proyectos que dependen del acero asequible y que no pueden avanzar financieramente a los nuevos niveles de precios que el arancel crearía. El Consejo Americano de Política Automotriz estimó que el arancel añadiría entre $800 y $1,500 al costo de cada vehículo fabricado en los Estados Unidos, porque la cadena de suministro automotriz está tan profundamente integrada a través de la frontera entre EU y Canadá que separarla requeriría rediseñar procesos de producción que tardaron décadas en optimizarse. Un ejecutivo de la industria de la construcción lo expresó con la franqueza que el momento exigía. El presidente, dijo, acaba de encarecer en un 50% la construcción de América. Cada carretera, cada edificio, cada puente, cada hogar. No protegió el acero americano. Grabó la construcción americana. Detrás de las cámaras, el panorama ya era peor de lo que sugerían los números públicos. Informes de 3 fuentes separadas dentro de la administración confirmaron que los asesores económicos de alto nivel de Trump, incluyendo al secretario del Tesoro, al secretario de Comercio y al presidente del Consejo de Asesores Económicos, habían instado al presidente a no firmar la orden. Su análisis fue resumido en un memorando interno que se filtró dentro de las 48 horas posteriores a la firma. Ese memorando concluyó que el arancel aumentaría los costos del acero americano en un mínimo del 38%, reduciría el crecimiento del PIB en un estimado de 0,4 de punto porcentual durante el año siguiente, y de forma más crítica, aceleraría la diversificación de las exportaciones de acero canadiense lejos de los Estados Unidos y hacia las naciones de la Alianza Democrática de Comercio, que ya estaban posicionadas para absorber el suministro canadiense. El memorando terminaba con una frase que se hizo infame en los círculos de política de Washington casi de inmediato, después de filtrarse. Esta orden, decía el memorando, no trae el acero canadiense a América, envía el acero canadiense a nuestros competidores. Trump lo firmó de todas formas. Según 2 personas presentes en la sala, su respuesta a las objeciones de su equipo económico fue directa y simple. Canadá, dijo, nos necesita más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Cuando el arancel golpee, esas empresas se mudarán. No tienen alternativa. Ese análisis que las empresas siderúrgicas canadienses no tenían mercado alternativo, que el mercado americano era tan dominante que amenazar con el acceso a él produciría rendición inmediata, estaba catastróficamente equivocado. Y la reacción dentro de las comunidades siderúrgicas canadienses lo demostró pocas horas después de que la orden se hiciera pública. En Hamilton, Ontario, el corazón histórico de la producción siderúrgica canadiense, una ciudad cuya identidad está tejida en las fundidoras que bordean su puerto, los trabajadores celebraron una concentración masiva frente a la planta de ArcelorMittal Dofasco dentro de las 24 horas posteriores a la orden ejecutiva. Se estimó que la multitud superaba las 12,000 personas, trabajadores siderúrgicos con cascos de seguridad junto a sus familias, dueños de negocios locales, miembros del Consejo Municipal,
y la Premier de Ontario, que había volado desde Toronto específicamente para estar en la plataforma con ellos. Los discursos fueron furiosos, personales y desafiantes, de una manera que iba mucho más allá de la política laboral. Un trabajador siderúrgico de tercera generación, cuyo abuelo había ayudado a construir esa misma planta en los años 50, le dijo directamente a los reporteros: «Mi familia construyó esta fundidora. Mi padre le dio 30 años a esta fundidora. Yo le he dado 22. ¿Algún presidente americano cree que puede firmar un papel y que simplemente vamos a empacar nuestros hornos y mudarnos a Ohio? Esta fundidora no va a ningún lado. Esta ciudad no va a ningún lado. Somos el acero canadiense y le venderemos a quien nos respete». Manifestaciones similares estallaron en Sault Ste. Marie, en Regina, en Sydney, Nueva Escocia, en cada ciudad siderúrgica del país. El ultimátum de Trump había sido diseñado con una lógica específica en mente. Al ofrecer a las empresas individuales una vía de escape hacia el mercado americano, la presión debía fracturar la industria canadiense, separando a los productores que podrían considerar la reubicación de aquellos que no lo harían, creando división interna y ventaja negociadora. En cambio, produjo lo contrario. Unificó a los trabajadores siderúrgicos canadienses, a las comunidades y a las empresas detrás de una sola posición colectiva. No nos reubicamos bajo amenaza. No abandonamos el país que nos construyó. La respuesta de Mark Carney llegó dentro de las 48 horas. Y no fue lo que nadie anticipaba. No hubo indignación. No hubo un encendido discurso parlamentario. No hubo una conferencia de prensa desafiante con puños apretados y voces elevadas. En cambio, Carney convocó una reunión privada en Ottawa con los directores ejecutivos de los 7 mayores productores de acero de Canadá, los ministros de comercio de 4 naciones, miembro de la Alianza Democrática de Comercio, que habían volado durante la noche, y el comisario europeo de comercio, que se unió por enlace de video seguro. La reunión duró 6 horas. Cuando terminó, Carney se acercó a un podio y anunció lo que un analista comercial describiría posteriormente como la contraofensiva económica más elegante de la historia moderna. Canadá no combatiría el arancel. Canadá no impugnaría la orden ejecutiva en los tribunales. Canadá no respondería con aranceles equivalentes sobre productos americanos. En cambio, Canadá haría exactamente lo que los propios asesores de Trump habían pasado días advirtiéndole que su orden haría inevitable. Canadá redirigiría toda su capacidad de exportación de acero lejos de los Estados Unidos y hacia las naciones miembro de la Alianza Democrática de Comercio. Los detalles eran devastadores en su precisión. Carney anunció que Canadá había firmado acuerdos vinculantes de suministro de acero con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y Australia. Acuerdos que redirigirían aproximadamente 11 de los 12 millones de toneladas de acero previamente exportadas a los Estados Unidos hacia mercados de la ADC, a precios preferenciales, asegurados por 10 años. Los acuerdos incluían disposiciones de cadena de suministro integrada, no simplemente acero en bruto, productos terminados, aleaciones especiales, componentes de manufactura avanzada que integrarían la producción de acero canadiense en las bases industriales europeas y asiáticas de una manera extraordinariamente difícil de revertir, incluso si el arancel americano fuera eventualmente levantado. Anunció un fondo conjunto, Canadá-Unión Europea, para la innovación en acero capitalizado en $4.000 millones para desarrollar tecnologías de producción de acero de próxima generación. Una inversión directa para hacer el acero canadiense más valioso para los mercados hacia los que pivotaba y permanentemente menos dependiente del mercado que estaba dejando. Anunció que 3 grandes productores de acero canadienses ya habían comenzado estudios de ingeniería para modificaciones en las líneas de producción con el fin de cumplir con las especificaciones de productos europeos y asiáticos. Un proceso que, una vez completado, orientaría estructuralmente esas plantas hacia los mercados de la ADC, no por presión arancelaria, sino por diseño industrial, y anunció la creación de un fondo de soberanía del acero canadiense, un mecanismo financiero respaldado por el gobierno que proporcionaba financiamiento puente a cualquier empresa siderúrgica canadiense que enfrentara disrupciones de ingresos a corto plazo durante la transición de mercado, eliminando quirúrgicamente
la presión económica que el ultimátum de Trump había sido diseñado para crear. Luego Carney hizo algo que nadie en esa sala había anticipado. Se paró frente al podio, miró directamente a las cámaras y abordó el ultimátum de Trump, no con desafío, no con ira, no con el desmantelamiento analítico forense que había definido sus respuestas públicas anteriores a la presión americana. Lo abordó con gratitud. «Quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos», dijo. La sala quedó en silencio. «Durante 18 meses», continuó, «he estado argumentando ante la industria canadiense que no podemos depender de un solo mercado para nuestras exportaciones más críticas. Durante 18 meses he estado instando a la diversificación, la resiliencia, la independencia de la cadena de suministro. Algunos en la industria canadiense se resistieron. Creían que el mercado americano era demasiado importante para abandonar, demasiado grande para reemplazar, demasiado profundamente integrado para reestructurar. Abogaban por la paciencia, por la negociación, por la acomodación. El presidente de los Estados Unidos acaba de hacer mi argumento por mí, de manera más persuasiva, más contundente e irreversiblemente más convincente de lo que yo jamás podría haberlo presentado». Hizo una pausa, dejó que el silencio se mantuviera. Luego pronunció la frase. 6 palabras, pronunciadas con el más leve filo de una sonrisa que las cámaras captaron y que el mundo reproduciría cientos de millones de veces en todas las plataformas en los días siguientes. «Gracias por la presentación». La sala no aplaudió de inmediato. Primero estalló en algo más cercano a una risa atónita e incrédula, el tipo que solo surge cuando una frase aterriza con tanta precisión que la audiencia tarda medio segundo en confirmar lo que acaba de presenciar. Luego llegó el aplauso, y con él, el sonido inconfundible de una frase que entraba a la historia en tiempo real. El ultimátum de Trump, «muévanse a América o queden excluidos de nuestro mercado», había sido reencuadrado en 6 palabras, como el discurso de ventas global más efectivo de la historia industrial canadiense. Canadá no estaba siendo excluido. Canadá estaba siendo presentado a todos los demás mercados del mundo. La amenaza diseñada para llevar a la industria canadiense de rodillas había sido convertida, frente a un grupo de prensa internacional en vivo, en una campaña de marketing de exportación que ningún presupuesto publicitario podría haber comprado. Warren Buffett vio esa conferencia de prensa. A la mañana siguiente, pronunció la frase que desde entonces se ha integrado permanentemente al léxico empresarial. «Donald Trump», dijo Buffett, «acaba de convertirse en el mejor reclutador que la Alianza Democrática de Comercio haya tenido jamás». Dejó que la frase aterrizara. Luego construyó el marco analítico a su alrededor con la precisión sistemática que hace que sus evaluaciones se sientan no como comentarios, sino como veredictos. Lo llamó la paradoja de la coerción. «Cuanto más intentas forzar a un activo a quedarse», dijo, «más rápido lo alejas, y más permanentemente lo pierdes». El error fundamental de la orden ejecutiva, explicó Buffett, fue la suposición de que las empresas siderúrgicas canadienses no tenían alternativa, que el mercado americano era tan estructuralmente dominante que amenazar con el acceso a él produciría rendición inmediata. Esa suposición, dijo, era correcta hace 18 meses. Era correcta antes de la suspensión energética, antes de la ruptura diplomática, antes de que la Alianza Democrática de Comercio fuera concebida, construida y expandida, hasta convertirse en un marco comercial de 15 naciones, que representa más del 40% del PIB global. Era correcta en un mundo donde los Estados Unidos eran el mercado indispensable, pero las propias acciones de Trump durante los 18 meses anteriores habían desmantelado sistemáticamente ese mundo. Cada escalada, los aranceles, la exigencia de renuncia, el desaire en el discurso de la ONU y ahora el ultimátum del acero, habían empujado a Canadá de manera constante hacia la diversificación que hacía reemplazable al mercado americano. Trump estaba desplegando un arma cuya munición ya había gastado. Estaba amenazando con negar acceso a un mercado que su propio comportamiento ya le había enseñado a Canadá a abandonar. Y el ultimátum del acero, en lugar de revertir esa trayectoria, la había acelerado a una velocidad
que ahora era casi con certeza irreversible. Buffett fue más lejos. Señaló que los acuerdos vinculantes a 10 años que Carney había firmado no simplemente redirigían los flujos actuales de exportación de acero, reestructuraban permanentemente la lógica de inversión de capital de toda la industria siderúrgica canadiense. Una vez que una fundidora modifica sus líneas de producción para cumplir con especificaciones europeas, se reconvierte para estándares de productos asiáticos y se integra en las cadenas de suministro de la ADC. El costo de volver a la producción para el mercado americano se vuelve prohibitivo. No por los aranceles, por la ingeniería industrial. El capital invertido en el pivote es un costo hundido. Las relaciones están formadas. Las especificaciones están aseguradas. Incluso si Trump revocara el arancel mañana, las empresas siderúrgicas canadienses no tendrían ningún incentivo económico para regresar al mercado americano, porque ya habrían gastado miles de millones adaptándose a sus nuevos clientes. Buffett llamó a esto el efecto trinquete. Cada escalada de Trump aprieta la diversificación, un clic más. Y cada clic es irreversible porque el capital ha sido desplegado, los acuerdos han sido firmados y la producción ha sido reorientada. Se puede levantar un arancel, dijo Buffett. No se puede desconstruir una fábrica. No se puede deshacer un contrato a 10 años. No se puede desadiestrar a una fuerza laboral. Cada uno de los movimientos de Trump ha producido un cambio estructural permanente en la economía global. Y el ultimátum del acero, puede ser el más permanente de todos, porque no simplemente redirige los flujos comerciales, redirige la inversión de capital. Y el capital, una vez invertido, no regresa a casa porque un presidente cambia de opinión. Las consecuencias dentro de los Estados Unidos fueron inmediatas y estructurales. Dentro de las 72 horas posteriores a la orden ejecutiva, los futuros del acero americano se dispararon un 41%, reflejando el cálculo del mercado de que los 12 millones de toneladas de suministro canadiense ya estaban comprometidas en otros mercados y que no existía ninguna fuente alternativa para llenar el vacío en un plazo comparable. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas convocó una conferencia de prensa de emergencia y proyectó que el arancel añadiría un promedio de $53,000 al costo de una nueva vivienda unifamiliar, poniendo la propiedad inmobiliaria fuera del alcance de un estimado de 2.3 millones de familias americanas. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles publicó un análisis que mostraba que $114,000 millones en proyectos de infraestructura planificados eran ahora financieramente inviables y serían retrasados o cancelados por completo. Los sindicatos de la construcción emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que un estimado de 340,000 empleos en la construcción estaban en riesgo directo. En Youngstown, Ohio, una ciudad que Trump había nombrado específicamente prometido revitalizar a través de su agenda comercial, el mayor proyecto de construcción en curso, una ampliación de hospital que había sido presentada públicamente como símbolo de la renovación industrial de la ciudad, anunció una pausa de 6 meses pendiente de una reevaluación completa de los costos de materiales. 400 trabajadores de la construcción locales fueron colocados en suspensión indefinida. La alcaldesa de Youngstown, una republicana que había hecho campaña junto a Trump, ofreció una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional. El presidente nos dijo, declaró, que iba a traer empleos en el acero a esta ciudad. En cambio, acaba de eliminar empleos en la construcción. Y no necesitábamos que las empresas siderúrgicas canadienses se mudaran aquí. Necesitábamos que el acero canadiense se mantuviera asequible para poder construir aquí. 7 senadores republicanos se opusieron públicamente a la orden ejecutiva. La senadora republicana de mayor rango de Indiana, un estado cuyo sector manufacturero depende estructuralmente de las importaciones de acero canadiense, pronunció un discurso en el Pleno en el que dijo: «He apoyado la agenda comercial de este presidente porque creo en la manufactura americana. Pero esta orden no apoya la manufactura americana, la sabotea. No se pueden construir fábricas americanas con acero que cuesta 50% más que la semana pasada. No se puede emplear a trabajadores americanos en proyectos que están siendo cancelados porque los materiales ahora cuestan más de lo que permite
el presupuesto total del proyecto. Y no se puede afirmar que se lucha por la industria americana mientras se firma una orden que cada asociación industrial de este país está públicamente suplicando que se revoque. La Mesa Redonda de Negocios, la Asociación Nacional de Fabricantes, la Cámara de Comercio de los EUU y el Instituto Americano del Hierro y el Acero emitieron un comunicado conjunto sin precedentes. La primera vez que las 4 organizaciones firmaban conjuntamente un solo documento en oposición a la política comercial de un presidente en funciones. Calificaron la orden ejecutiva de económicamente irracional, estratégicamente catastrófica y una amenaza directa a la competitividad industrial americana. El director ejecutivo de la mayor empresa siderúrgica americana rompió públicamente con la administración y declaró que el arancel destruiría más empleos en el acero americano de los que crearía, porque las industrias de consumo que utilizan el acero se contraerían más rápidamente de lo que la producción doméstica de acero podría posiblemente expandirse. El director ejecutivo de un importante fabricante de automóviles americano dijo en una entrevista de televisión nacional: si el costo de fabricar automóviles en América sube en $1,500 por vehículo debido a los aranceles del acero, no absorbemos ese costo. No podemos. Trasladamos la producción a países donde los insumos son asequibles. El presidente no está atrayendo industria a América. Nos está dando razones para irnos. A nivel internacional, la reacción confirmó y superó la aceleración que Buffett había predicho. Dentro de una semana posterior a la orden ejecutiva, 3 naciones adicionales se unieron formalmente a la Alianza Democrática de Comercio, elevando el total de miembros a 15 estados. La Comisión Europea aceleró la aprobación del acuerdo de suministro de acero entre Canadá y la UE, omitiendo el proceso de revisión estándar de 18 meses, al invocar una disposición de emergencia de seguridad económica que nunca antes había sido utilizada. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció una iniciativa conjunta de investigación del acero con Canadá centrada en aleaciones de próxima generación para aplicaciones automotrices y aeroespaciales. Corea del Sur firmó un memorando de entendimiento para que los constructores navales coreanos obtuvieran acero estructural de fundidoras canadienses, redirigiendo contratos que previamente habían ido a productores americanos. El Ministerio de Comercio de India, que había estado observando la ADC desde una posición de cautelosa distancia durante meses, solicitó formalmente estatus de observador por primera vez, un movimiento que los analistas interpretaron unánimemente como el preludio a la membresía plena que elevaría el PIB colectivo de la alianza por encima del 50% del total global. El patrón era inconfundible, y era exactamente el patrón que los propios asesores de Trump habían documentado y sobre el cual le habían advertido antes de que firmara la orden. Cada tonelada amenazada de acero canadiense que el mercado americano intentaba excluir estaba siendo absorbida por naciones de la ADC, alineadas para recibirla, no como un arreglo de emergencia temporal, como una reestructuración permanente de las cadenas de suministro global del acero que sobreviviría a cualquier arancel, a cualquier orden ejecutiva y a cualquier presidencia. Y a través de todo ello, las medidas de represalia anteriores continuaron acumulándose. Las exportaciones de energía canadiense a los Estados Unidos permanecían completamente suspendidas, sin negociaciones programadas, ni siquiera contempladas. La ruptura diplomática, la primera en 158 años, seguía en vigor. El comercio transfronterizo se encontraba en un estimado del 63% por debajo de los niveles previos a la crisis. El cierre del espacio aéreo canadiense continuaba costando a las aerolíneas americanas más de $3,000 millones anuales en gastos de desvío de rutas. Los precios del gas natural en los estados fronterizos americanos permanecían al doble de sus niveles previos a la crisis, y los futuros del combustible para calefacción para el invierno, que se aproximaba, estaban en su punto más alto en 15 años. Cada nueva escalada se acumulaba sobre las anteriores, creando un efecto compuesto ahora visible en cada indicador económico, desde la confianza del consumidor hasta la producción industrial, desde los inicios de construcción de viviendas hasta la posición internacional de los Estados Unidos como socio comercial confiable. Así que aquí es exactamente donde nos encontramos. Donald Trump
firmó una orden ejecutiva exigiendo que las empresas siderúrgicas canadienses se reubicaran en los Estados Unidos dentro de 90 días o enfrentaran un arancel del 50%. Un ultimátum que sus propios asesores económicos advirtieron, por escrito, enviaría el acero canadiense a los competidores de América, aumentaría los costos de construcción americanos en decenas de miles de dólares por vivienda y aceleraría la diversificación que estaba diseñado para prevenir. Mark Carney respondió no con resistencia, sino con redirección. Firmó acuerdos vinculantes de suministro de acero a 10 años con naciones de la Alianza Democrática de Comercio. Reestructuró la producción de acero canadiense hacia mercados europeos y asiáticos. Eliminó la presión financiera que el ultimátum estaba diseñado para crear y luego caminó hacia un podio y agradeció al presidente de los Estados Unidos por la presentación. Warren Buffett llamó a Trump el mejor reclutador que la Alianza Democrática de Comercio haya tenido jamás. La alianza ahora abarca 15 naciones. El acero está fluyendo hacia nuevos mercados. Las fábricas se están reconvirtiendo para nuevas especificaciones. Y nada de eso está regresando. 3 ultimátums, 3 efectos boomerang. 3 momentos que trazan el arco de una superpotencia que olvidó el principio más básico del poder económico, que no se conquista por la fuerza. Se sostiene a través de la confianza. Y la confianza, una vez destruida, no se reconstruye con una orden ejecutiva. Se reconstruye en una generación. El acero está fluyendo. Las alianzas se están formando. Las cadenas de suministro se están asegurando en su lugar. Y la nación que emitió el ultimátum es la única en esta historia que se está quedando sin tiempo. Si quieren entender cómo se desplaza realmente el poder económico global, no a través de discursos y cumbres, sino a través de cadenas de suministro y contratos firmados y capital que se mueve y no regresa, asegúrense de suscribirse y activar la campana, porque esta historia no ha terminado, y el próximo capítulo importa más que este.